Son las 8 de la mañana aproximadamente y hoy toca rodaje de publicidad. Así que hoy vamos a estar mostrándole un poco de cómo se trabaja una publicidad detrás de cámara. No puedo mostrar mucho, evidentemente es publicidad, no puede revelarse nada, pero sí puedo revelarle cosas que hay detrás de cámara. Pero lo primero, agua para el café. Hoy empezamos un poco húmedos, me parece, por el rodaje de hoy. Hay bastante frío. Y una de las primeras cosas que yo hago cuando me despierto antes de ir a un rodaje es que abro la aplicación Sunseeker y empiezo a revisar el sol. ¿Qué tal vamos a estar? Con lo clima, para saber cómo vamos a estar, si va a estar soleado, si va a estar nublado, si va a estar parcialmente nublado, y así saber cómo poder encarar el proyecto. Porque a veces tú revisas el clima y te dice que va a estar nublado y luego entras a la mañana y te dice no bro, va a haber una lluvia torrencial. Entonces eso te cambia un poco las cosas de cómo resolver el rodaje. Y viene mi asistente de hoy, el asistente del video de hoy. Estamos esperando que llegue el flete para empezar la descarga y empezar ya a trabajar. Y bueno, en el reto de hoy lo que tenemos es que hay 3 producciones en simultáneo. Hay que hacer 2 producciones en teléfono y una producción con principal, con la cámara principal, digamos. Entonces tenemos 3 espacios con los que tenemos que iluminar. Acá tenemos esta light panel, que es lo que nos va a servir para la luz de teléfono. Mi asistente va a estar prácticamente encargado de toda la parte de teléfono. Va a estar moviendo las luces porque hay que hacer muchos planos de eso. Y yo me voy a encargar de la puesta principal y estar de lado a lado un poco. El día va a estar bastante movido para poder sacar esos 3, digamos, secuencias en simultáneo. Y bueno, por acá ya se tenemos las primeras set. Tenemos esta luz que está haciéndonos rebote del lado izquierdo, luz difusa del lado derecho que también está difuminando, difuminando el sol. Y arriba tenemos nuestra hermosa 1000 que está rebotando el techo para hacernos los ambientes, y vamos a tratar de aprovechar estas sombras producidas por nuestra luz natural. El sol nos da esa hermosa sombra, así que vamos a tratar de trabajarlo. Tenemos un menino en el set. Este va a ser mi próximo asistente, lo voy a adoptar. ¿Quieres trabajar con luces o eres más de cámara? ¿Ah? A mí me toca la parte de los móviles. Tienes 2, ¿cuál se ve mejor? Para mí el que tengo a mi lado derecho. Este. Sería el Spot 1, creo. ¿Móvil 1? Pero para mí tiene un mejor fondo. Tiene un verdecito atrás que está bueno. Hace frío y me viene el solcito para poder hablarles y comentarles que es la pausa del almuerzo. Acabamos de terminar de almorzar y voy a aprovechar para decirles un poco sobre la publicidad de hoy, que es una marca de prendas de ropa. Mi idea es que todo se vea muy clean. La publicidad es como tipo TV, tipo telecompra, ¿sabes? Llame ya y adquiere este producto. Bueno, es algo así. Estamos trabajando para una marca extranjera. Y bueno, voy a aprovechar, estoy llevando sol, así que vamos a mostrarte un poco sobre los equipos que estoy utilizando hoy. Mi cámara no tiene frío, que estás también como ligero como yo. No hace frío, no hace frío. Por aquí tenemos nuestros hermosos equipos. Todo bello. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos dos Aputu 300. Estas 2 hermosas luces es prácticamente las que están haciendo más juego hoy porque la estamos usando mucho. Hay una que está usándose en la parte de arriba porque hay una ventana grandota que ahorita les muestro que está entrando el sol, entonces hay mucha luz, entonces estamos usando una para poder simular nuestro sol con fuerza y poder tapar ese sol para que no haya tanta intensidad y la gente esté muy brillante. Luego está la otra que está haciendo de luz de la ropa, es recontra importante lo que está haciendo esta 300 porque está iluminando las prendas, solo prenda, para que se vea todo muy clean la prenda y esté todo hermoso, bonito, y que no nos digan nadie de la agencia, que la agencia está allá atrás. Y ahorita que salga ahorita sale la agencia. ¿Qué están haciendo? No estoy haciendo nada. Luego tenemos las potentes de hoy. Aputure 1200X. 1200X. Excelente luz. Porque estamos haciendo una producción desde muy temprano de la mañana
cuando empecé el vlog. Estamos aquí y mientras el sol se va haciendo más tarde, su color va cambiando. Entonces es importante tener una luz bicolor en este caso para poder llevar la temperatura de color. Y bueno, con eso se maneja para poder hacer un match de color que estén iguales, tanto el sol del exterior como el interior, para que no se te vea azul adentro y afuera naranja, o naranja afuera y cálido adentro, ¿no? Y luego tenemos por acá la 1000C. Conste, estas luces están recién llegadas, están nuevecitas, muy nuevas. Creo que somos como la tercera persona que lo utiliza, así que tengo el privilegio de prácticamente estrenar esta luz acá. ¿En Así Argentina que... o...? No, sí, acá en Argentina. Pero bueno, lo mejor que tiene esta casa, aunque no se lo crean, es que tenemos un parque. No vamos a utilizar para nada, pero le voy a mostrar lo importante que es el set. Bueno, ya estamos en el set de la unidad Mobile 1. Aquí estamos, el primer espacio, que es este pedacito nada más que estamos viendo acá, que es lo que se está filmando. Para eso colocamos una cortina falsa, con cinta, real, literalmente con cinta. Y tenemos nuestras dos hermosas luces, que nos están haciendo todo el trabajo de hoy. Ahora vamos a ir al siguiente spot. Y en simultáneo estamos haciendo esta toma. Sí. Y estamos haciendo ya la segunda unidad, que es la segunda unidad mobile, que es la que está en simultáneo junto con la otra para hacer contenido doble, porque tenemos que ir muy rápido porque hay muchos planos que hay que sacar hoy, entonces estamos uno tras uno, entonces nada, espero que se vea. Y aquí tenemos nuestras maravillosas luces, que es totalmente distinta a la otra puesta, porque distintas luces, distinto sol, distinta zona, todo cambia. Pero manteniendo la misma estética, todo muy clean. Ya me tomé un café, ya me reí con Bascurio, así que ya hicimos el cambio de puesta de Mobile 2. Esta es la... ¿Cuántas veces movió ese set? No, este es 2 veces. 3. Este 3 veces. Y el otro 2 veces. No, 3 veces, claro, hemos movido los sets 3 veces. Pensé que no lo he filmado todo, porque he estado ocupado. El set de abajo se ha movido nada más 2 veces. Así que creo que después de esta ha quedado otro movimiento más de set, o sea, otra puesta más, y esa sería la última. Veamos cómo continúan las aventuras de la publicidad. Todos trabajando y Bascurios. Sigue aquí. Bueno, pero les puedo mostrar estas pequeñas lucecitas que pusimos acá. Cuidado con el baño. Pusimos unas lucecitas acá para iluminar el fondo. Pusimos las lucecitas para que el fondo no se vea tan oscuro para esta puesta. Y seguimos con las dos luces. Síganme aquí. De vuelta. Estamos ya en la última toma. Última toma, última puesta. Terminamos improvisando un poco porque factor tiempo. Al final, si nos falta un poco de tiempo, nos comió un poco el sol, pero bueno. Rebotamos una luz y la otra la dejamos más o menos como estaba antes para poder iluminar un poco, gastar mucho ambiente porque aquí deja ser día, entre comillas, con lo que tengamos. Fin de rodaje, muchachos. Y bueno, fin de rodaje, ya terminamos. Ahora toca la otra parte, que es recoger, y vamos a recoger un poco rápido porque realmente tenemos como 20 minutos para agarrar las cosas, guardarlas, chequearlas, y tiene que estar todo muy bien chequeado, obviamente, y cargarlas. No hay apuro, pero la idea es hacerlo bien porque no se puede quedar nada y todo está bajo mi control como gaffer, así que no podré grabar mucho, pero me apuraré lo más próximo posible. Terminamos flete, mi gente, estamos listos para irnos. Bueno, mi gente, después de aproximadamente 9 horas y media de rodaje, concluimos. Ya estoy en mi hogar, así que con esto despido el vlog. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo de cómo se maneja una publicidad de este estilo, ¿no? Porque hay otro tipo de publicidad y cambian un poco todo, pero en general más o menos así como se trabaja. Si les quedó algo, aprendieron algo, tienen alguna consulta, también la pueden dejar en la caja de los comentarios. Recuerda darle like, suscribirte y te espero en un próximo vlog. Bye bye.